del pueblo de Dios. Deuteronomio 6, versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. La historia de la liberación de Dios, del pueblo de Dios, la historia de la liberación del pueblo de Dios se relata desde el éxodo de Egipto. Lo podemos ver en la historia de los jueces, lo podemos ver cuando Israel regresó de su exilio en Babilonia a Jerusalén. En nuestra época lo podemos ver en la Reforma Protestante, en el Gran Despertar de Estados Unidos, pero siempre hemos visto, y a través de este texto nos demuestra que Dios libera a su pueblo. Dios nunca va a dejar a su pueblo en la esclavitud. Parece que nos dejará ahí, parece que aparentemente Él nos pondrá ahí y nos dejará simplemente a nuestra deriva. Y en algún momento podríamos llegar a suponer que Él se ha olvidado de nosotros, pero hermano, ten por seguro, amigo, ten por seguro que Dios no se va a olvidar de ti. No se va a olvidar de su pueblo y te liberará. Él jamás va a olvidar a los suyos y te liberará. Esa es la promesa que Dios ha hecho, ese es el acto que siempre ha hecho Dios, siempre ha liberado a su pueblo. Así que siempre es Dios el que actúa liberando a su pueblo. Cristo fue el que liberó a su pueblo, no Juan el Bautista, no Moisés, no Zacarías, no Oseas, no David. Por eso es que tenemos que tener bien presentes que el héroe no es José, el héroe no es David, el héroe no es Nehemías, el héroe para mis queridas hermanas mujeres no es Esther, el héroe nunca son ellos porque ellos no fueron héroes. Ellos solamente nos enseñaron a depender de Dios. Cuando estamos aquí en Tierra Santa, predicando y enseñando la palabra de Dios, de ninguna manera estamos pretendiendo ver nuestra vida. Estamos pretendiendo enseñarte a que confíes en Dios. Y si estamos aquí es para mostrarte el amor y el poder de Dios, pero de ninguna manera es para otra cosa, sino porque Él es el héroe. Dios es quien libera a su pueblo. Pero aquí hay una pregunta también muy importante. ¿Por qué se encuentran los hijos de Dios o el pueblo de Dios en cautiverio? Lo que sucede cuando las cosas están destinadas a ser temporales y se convierten en permanentes. Bueno, aquí es donde entra que la persona, sí en su responsabilidad, decide seguir viviendo esclava de la situación en la que cada quien esté. Si Dios ya te ha liberado de tus traumas, de tus dificultades, ¿por qué volvemos a ella? Pero aún así, aunque nos aferremos a la esclavitud, esa es la parte linda de esta historia, Dios nos seguirá sacando. Porque aquí no hay poderosos ni grandes, aquí hay personas que necesitan de Dios y que tristemente lo que sucede es que siguen esclavitadas y atadas. Todas estas cosas se oponen contra nosotros, todas esas cosas buscan estar contra nosotros. Y entonces es aquí donde también hacemos otra pregunta. ¿Cuál es entonces el llamado del Evangelio? Dios declara la libertad para sus hijos y es la mano de Dios, no la humanidad la que las liberó. Pero si algo tú te tienes que llevar es que Dios es el que libera, nunca nosotros. El pueblo de Dios cae en frecuencia en la esclavitud. El abuso de algo bueno, como que Israel fuera a Egipto durante la hambruna, se convierte en algo permanente. El pueblo de Dios, cuando se esclaviza a través de una confesión de fe, a través de un pastor reformado, no es que ya dijo el otro que no existen los dones espirituales, y como él ya dijo que no existen, yo también ya voy a dejar de decir rabasaya. No es que este ya dijo que sí existen, y aunque no tengo ni idea de lo que es un don espiritual, lo voy a hacer porque mi favorito ya dijo que sí hay dones. Y así no es nuestra convicción. Sabemos que hay cosas muy, muy grandes en la iglesia de Dios, pero todo es únicamente porque Dios así lo quiere. Pero nunca porque nosotros así lo hagamos, nunca. Así que si algo, hermanos, tú tienes que tener bien en claro, es que el diablo siempre va a buscar llevarnos a la esclavitud. Y no le interesa de qué manera, pero te llevará a la esclavitud.
La tiranía católica romana durante siglos, por ejemplo, el sacerdocio, el papismo, las tinieblas, el poder cívico, espiritual, eclesiástico o las denominaciones, se vuelven más importantes que Dios. ¿Cuánta gente no se vendió al partido, no se vendió al PRD, no se vendió a lo que sea, solamente por tener un apoyo? Y siempre hay una batalla entre la autoridad y el espíritu. El intelectualismo, por ejemplo, también lo vemos. Las confesiones de fe y la definición de la verdad, pues sí, son buenas, pero no se pueden convertir en esclavitud legalista. Hay lugares donde dicen, es que yo no brinco porque soy muy bíblico. ¿Y dónde dice que no tienes que brincar? Entonces, ¿por qué lo hacen? Es que la denominación dice, ok, entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Ahora, ¿nos vamos a dejar guiar por lo que dice la Biblia o si no por lo que dice el pastor YouTube? Pero de la misma manera, esto no se puede convertir en esclavitud para nosotros. Y si a veces no dejamos que entre el intelectualismo, lo que permitimos que entre en la iglesia es la mundanidad. No, hombre, mira, aquí vamos a traer a Chayanne, aquí no la podemos llevar suave porque la palabra dice que ya vivimos en la época de la gracia. La época de la gracia no es la época para pecar sabroso. La época de la gracia es saber que la gracia de Jesucristo ha venido. En ningún momento es la época para decir ya puedo pecar sabroso. Eso jamás está dicho en la Biblia. La época de la gracia no es decir ya puedo pecar sabroso y Dios ya no me pega. La época de la gracia es sencillamente Cristo ha venido, Cristo ha dado la salvación, pero eso de ninguna manera me dice ya puedo pecar más sabroso. Y eso tampoco quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios fuera más fuerte o más nada. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso dice la Escritura. No lo dice la confesión belga, no lo dice John MacArthur, eso dice la Escritura. La mundialidad, entonces todas estas cosas llegan, se juntan y empiezan a deformar la iglesia del Señor Jesucristo. En muchos lados, si no es el ser súper reformado y poderoso, en otros lados es el vivamos la vida, vamos a campechaneárnosla y a divertirnos como se nos dé la gana. Y eso también es un completo error. Eso también lleva al tradicionalismo, que se rige por lo que siempre se ha hecho y no por la comprensión o la experiencia. Sí, pues mira, aquí lo hacemos así, ¿por qué? Porque ni siquiera sé por qué, pero lo hacemos así. Aquí nos ponemos velo y no sé ni por qué, pero lo hacemos por tradición, pero no por convicción bíblica. Y entonces cuando esto pasa, ¿qué es lo que Dios hace? Interviene. En Israel levantó a Moisés y eso fue lo que hizo que él se levantara. Dios. Entonces, ¿por qué Dios saca a las personas de la esclavitud? Porque deben de ser libres para adorar apropiadamente. Y la mera separación no es suficiente. Tienen que estar completamente separados. Pero si aún así tomáramos la actitud que siempre tomamos la actitud de querer regresar a Egipto, porque siempre queremos tachar a Israel, queremos tachar a Naamán como de lo peores y cómo se atrevieron, cuando a veces nosotros hacemos lo mismo. Dicen muchas veces, es que nosotros no enviamos a somos como el papá de Saúl, que en lugar de enviar a nuestros hijos a la bendición, dice, los enviamos tras las vacas, como Saúl, como en un comentario bíblico decía. Pero muchas veces nosotros como los padres hacen lo mismo. No se preocupan porque sus hijos tengan una educación verdaderamente cristiana, ni siquiera les interesan. Dicen, a ver mamá, aquí están los niños, cuídalos, ya me voy a chambear. Y llego a las 10, Pero eso sí, el papá de Saúl es un villano, Otros agarramos y decimos, ese pueblo de Israel, ¿cómo se atreve a no confiar en Dios? ¿Cómo se atreven a dudar de Él? Hermano, ¿cuántas veces no dudamos del poder de Dios nosotros? ¿Cuántas veces no nos quejamos del poder de Dios? Así que, en lugar de decir que mal pueblo, que quién sabe qué, ¿cuántas veces nosotros no nos comportamos de la misma manera? Aún así, la obra de Dios sigue siendo positiva. Y esto nos lleva a ver qué es entonces Canaán. Bueno, geográficamente era el país donde los israelitas iban a ser llevados. Pero también representa la certeza de la salvación. La certeza de que Dios nos está llamando a una vida en la cual Él es la plena y verdadera satisfacción. Él es la plena verdad. Hasta el día en que Él venga,
dice el apóstol Pedro en Hechos, cuando predicó su siguiente discurso, que vendrían los tiempos de refrigerio, tiempos de descanso y tiempos de verdad, solamente por confiar en Dios. Y aunque quizás no estemos viviendo literal un gran avivamiento ni nada, tenemos el tiempo de Dios y estamos viviendo en Él, y tenemos la promesa de que algún día todo esto acabará y estaremos eternamente con Dios. Por lo mientras, tenemos una esperanza y tenemos una vida que es en Cristo Jesús, que es por nuestros seres queridos, que es por las personas que están día a día allí. Disfrutar de Dios y disfrutar del Evangelio y de su vida. Y que a eso es a lo que vino el Señor Jesucristo, a darnos la libertad. No la libertad de un país, porque de nada serviría que nos hubiera sacado de un país a otro si siguiéramos en el pecado. No solamente una libertad religiosa que nos dice, ya no tengo pecado, está bien, ya no voy a cantar ya no voy a brincar nada más himnos porque si no me veo muy pentecostal. No, tampoco. Una libertad que nos dice, Dios ha ganado, Dios es verdad, Dios es justo. Ahora ustedes también caminen en esa misma verdad. Fuera de eso, hermanos, no hay más camino. Fuera de eso es únicamente Dios. Nada más. Y bueno, para concluir este mensaje, digamos las últimas palabras, que se dan advertencias a la gente para que tenga cuidado, ya que la tendencia es volver a la esclavitud. Eso es lo que batallamos. Volver cada día a la esclavitud. Entonces nunca mires hacia atrás a Egipto con añoranza. Muchas iglesias han perdido esto y perdiendo la verdad y la libertad en Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos dar la vuelta atrás, ni podemos dejar de ser libres, porque Cristo nos ha dado una esperanza y una libertad. Porque tenemos una vida plena en Cristo. Porque en Dios realmente hemos ganado todo. Entonces, por más ojitos que te haga la esclavitud, tú tienes que hacerle más ojitos a la libertad que tienes en Cristo Jesús. A la esperanza y a la libertad, a la cual la mano de Dios nos está dando.